Multiplicación de un polinomio por otro polinomio. Multiplicar un polinomio por otro polinomio significa distribuir cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio y luego sumar los términos semejantes. Vamos a multiplicar dos polinomios y explicaremos paso a paso cómo realizar esta operación. Ejemplo. Primero, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Ahora, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Luego, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Después, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. En caso de que haya más términos en cada polinomio, se continúan realizando las multiplicaciones para cada uno de ellos. Notamos que nos quedan varios monomios. Entonces, agrupamos y sumamos o restamos, dependiendo de los signos, los términos semejantes. Así, tenemos la respuesta. Ejemplo. Primero, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Ahora, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Luego, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Después, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. En caso de que haya más términos en cada polinomio, se continúan realizando las multiplicaciones para cada uno de ellos. Notamos que nos quedan varios monomios. Entonces, agrupamos y sumamos o restamos, dependiendo de los signos, los términos semejantes. Así, tenemos la respuesta. Ejemplo. Primero, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Ahora, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Luego, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Después, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. En caso de que haya más términos en cada polinomio, se continúan realizando las multiplicaciones para cada uno de ellos. Notamos que nos quedan varios monomios. Entonces, agrupamos y sumamos o restamos, dependiendo de los signos, los términos semejantes. Así, tenemos la respuesta. Ejemplo. Primero, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Ahora, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Luego, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Después, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio.
Recordar la ley de signos. En caso de que haya más términos en cada polinomio, se continúan realizando las multiplicaciones para cada uno de ellos. Notamos que nos quedan varios monomios. Entonces, agrupamos y sumamos o restamos, dependiendo de los signos, los términos semejantes. Así, tenemos la respuesta. Ejemplo. Primero, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Ahora, multiplicamos el primer término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Luego, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. Después, multiplicamos el segundo término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio, y nos da un monomio. Recordar la ley de signos. En caso de que haya más términos en cada polinomio, se continúan realizando las multiplicaciones para cada uno de ellos. Notamos que nos quedan varios monomios. Entonces, agrupamos y sumamos o restamos, dependiendo de los signos, los términos semejantes. Así, tenemos la respuesta. Muy bien, recuerda que esto es Mateeducativa, nos vemos en el próximo video, muchas gracias.